Ya, continuamos, ¿no es cierto? Estábamos en el patrimonio. ¿Cómo se definen los elementos de los estados financieros? ¿Ya? Estamos respecto a los ingresos patrimoniales y los gastos patrimoniales. Habíamos visto, ¿no es cierto?, los elementos que conforman los estados financieros, ¿cierto? El, el balance general, en el cual identifica los activos, los pasivos y el patrimonio, ¿ya? Ahora vamos a entrar a definir dentro de los estados financieros el estado de resultados, ¿ya? El cual contempla los ingresos patrimoniales y considera los gastos patrimoniales, ¿ya? Los ingresos patrimoniales, como lo hemos reiterado en varias oportunidades, son los aumentos indirectos en el patrimonio derivados de la gestión de los recursos y de otros hechos económicos en un periodo determinado. Surgen de transacciones con o sin contraprestación de la municipalidad. Los ingresos se consideran devengados cuando la municipalidad haya realizado de forma sustancial aquello que resulta necesario para adquirir el derecho a percibir dichos ingresos, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, los ingresos patrimoniales se van a considerar, ¿no es cierto?, y los vamos a registrar en el caso de los ingresos cuando nace el derecho a percibir cierta cantidad de dinero. Y aquí entramos, ¿no es cierto?, en la parte conceptual que tiene que ver con el devengo y que está establecido en la resolución 3 de la Contraloría y que dice específicamente, dice, las transacciones y otros hechos económicos deben reconocerse en los registros contables cuando estos ocurren y no en el momento en que se produzca el flujo monetario o financiero derivado de aquellos. Los elementos reconocidos de acuerdo con este principio son los activos, los pasivos, los patrimonios, ingresos y gastos patrimoniales, ¿ya? Ingresos y gastos presupuestarios, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que respecto de estos registros, para reconocer los ingresos patrimoniales, tenemos que, tiene que nacer el derecho a percibir esa cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de valores, ¿no es cierto? Y en esa instancia tenemos que registrar contablemente y lo vamos a reconocer como tal. Y para eso tenemos que utilizar el principio, ¿no es cierto?, que establece la normativa, la NIF SP, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el principio contable, ¿ya?, que establece esta normativa, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos claridad respecto a eso. Dice, los ingresos se consideran devengados cuando la municipalidad haya realizado de forma sustancial aquello que resulta necesario para adquirir el derecho a percibir dichos ingresos, ¿ya? Primero que nada tiene que nacer el derecho a percibir esa cierta cantidad de dinero, y en ese caso estamos devengando un ingreso, ¿ya? Cuando hablamos del devengado, es como la primera etapa de registro, es como el reconocimiento previo, ¿ah? Especialmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con los ingresos por percibir, ¿no es cierto? En este caso están las patentes municipales, los derechos de aseo, ¿no es cierto?, los derechos de construcción, todos los impuestos que están establecidos en el decreto de ley 3063 del año 79, ¿no es cierto? En la medida que se vayan generando, ¿no?, los derechos a percibir esa cierta cantidad de dinero, los vamos a ir registrando y los vamos a ir devengando, ¿ya? Independiente que se perciban efectivamente o no, ¿ya? Luego, los saldos o ingresos patrimoniales van a estar dados, ¿no es cierto?, entre lo que devengué versus lo que efectivamente se percibió. La diferencia, ¿no es cierto?, va a corresponder y va a estar definida como una cuenta por cobrar o un ingreso por percibir, ¿ya? ¿Dudas, consultas? ¿Estamos claros respecto a esto? ¿No hay dudas? Bueno, posteriormente tenemos los gastos patrimoniales, ¿ya?, que son disminuciones indirectas en el patrimonio. Los ingresos son disminuciones indirectas, son aumentos indirectos, los ingresos patrimoniales. Los gastos patrimoniales son disminuciones indirectas del patrimonio, ¿ya? Y son derivados de la gestión de los recursos y de otros hechos económicos en un periodo determinado, ¿ya? En el fondo es como la aplicación de los recursos, ¿ya? Pero también, ¿en qué momento también tienen sus instancias de registro?, ¿ya? Los gastos patrimoniales se generan, ¿no es cierto?, en el momento que nace una obligación de pago, nace una obligación de parte de la municipalidad de cumplir
con, ¿no es cierto?, los compromisos previamente establecidos. Dice que son disminuciones indirectas en el patrimonio derivado de la gestión de los recursos y de otros hechos económicos en un periodo determinado. ¿Ya? Los gastos se consideran devengados cuando la municipalidad haya cumplido con un proceso de consumo de productos o servicios. Aquí es súper relevante, ¿eh? Cuando dentro de uno de los principios, en la parte presupuestaria, ¿no es cierto?, yo cargo al presupuesto, cuando estamos hablando de gastos patrimoniales, gastos, ¿ya? Y respecto a los gastos presupuestarios, cuando yo cargo el presupuesto, previamente tengo que verificar que el bien adquirido se haya recibido conforme y que también los servicios se hayan recibido de acuerdo a lo previamente establecido. ¿Ya? En ese momento nace la obligación de pago y la obligación o compromiso de dar cumplimiento al pago de ese bien o de ese servicio. ¿Ya? Por lo tanto, en ese momento yo devengo el compromiso de pago. ¿Ya? Seguimos. Aquí entramos a lo que tiene que ver con el informe presupuestario. Cuando hablamos de los ingresos presupuestarios, corresponden a los flujos de recursos financieros destinados a financiar los gastos presupuestarios. Aquí estamos hablando solamente del gasto presupuestario del ejercicio. Se pueden originar, entre otros, por tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades, transferencias corrientes de capital, rentas de la propiedad, etc. En el fondo, ¿qué es lo que se registran en los ingresos presupuestarios? Se van a registrar todas aquellas partidas provenientes de la aplicación del decreto ley 3063, ¿no es cierto?, que habla sobre las rentas municipales, ¿ya? Los derechos de aseo, las patentes municipales, los permisos de circulación, los derechos de construcción, los derechos varios, ¿no es cierto?, el comercio ambulante, el uso de espacios de bienes nacionales de uso público, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vamos a registrar todos aquellos ingresos, ¿no es cierto?, que provengan en ese sentido. También acá dice que el ingreso se reconocerá de acuerdo al principio del devengado y la normativa contable y presupuestaria aplicar en el momento en que se perfeccione la transacción, ¿ya? ¿Y en qué momento se ha de devengar, ¿no es cierto?, este tipo de ingreso presupuestario? En el momento, ¿no es cierto?, que nazca el derecho a percibir cierta cantidad de dinero. Y en este caso podemos mencionar lo que tiene que ver con las patentes municipales, ¿ya? En la cual cuando nosotros emitimos el rol de patentes municipales que empieza a regir a contar el 1 de enero o el 1 de julio de los años respectivos, ¿no es cierto?, en ese momento nace el derecho a percibir esa cierta cantidad de dinero, en la cual, ¿no es cierto?, se establece un plazo para que los contribuyentes paguen esos derechos e impuestos. Ocurrido, ¿no es cierto?, el plazo de vencimiento, aquellos contribuyentes que no pagaron dentro del plazo legal se van a transformar en morosos, pero siempre va a existir, ¿no es cierto?, el derecho, siempre va a permanecer el derecho de seguir, ¿no es cierto?, va a quedar establecido ese derecho sobre esos ingresos, aun cuando sean morosos, ¿ya? Dice que el reconocimiento de un ingreso como percibido supone la materialización de su cobro, en forma de efectivo o de otros recursos disponibles o en una disminución de un acreedor presupuestario, ¿ya? Claro, aquí cuando habla de disminución de un acreedor presupuestario puede ser, ahí lo vamos a ver más adelante, cuando hacemos ajustes a los ingresos presupuestarios, los cuales, ¿no es cierto?, eh, podrían disminuir o aumentar, ¿no es cierto? En el caso de que se devenga una cantidad mayor, voy a disminuirlo, como también que se haya devengado una cantidad menor, que en ese caso va a aumentar. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Mire, que me consultaban si yo no tengo un devengado, por ejemplo, de los derechos de aseo, de todas maneras tengo la obligación de cobrar, aunque no lo haya tenido devengado. Es un principio básico, elemental, registrar el devengado. ¿Cómo va a determinar usted, ¿no es cierto?, en un momento dado, cuánto le están debiendo por derecho a aseo? Si no existe devengado, entonces no tengo cómo saberlo. No tienes cómo saber cuánto es lo que te están debiendo por derecho a aseo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Tengo que registrar el derecho a percibir ese ingreso, ¿ya? Yo elaboro el rol de derechos de aseo, ¿no es cierto?, todo el listado, lo emito,
con las firmas, autorizaciones pertinentes del director de renta y del encargado de derecho de aseo, y esa información yo la remito a contabilidad, ¿ya? Para que contabilidad registre el devengado de esas operaciones. Hasta ese momento no hay percepción, digamos, de esos derechos, pero sí nace el derecho a percibirlo, ¿ya? Por lo tanto, tengo que registrarlo previamente, yo tengo que devengarlo previamente. Cuando recién devengo, ¿no es cierto? Si yo cerrara en ese instante el balance y todos los informes, me parecería como cuentas por cobrar, ¿no es cierto?, el monto total de el rol, voy a hablar del rol de derechos de aseo, ¿cierto? Pero si no lo tengo registrado, no puedo saber cuánto es lo que me deben, ni tampoco voy a saber quién es el que me debe. Por lo tanto, es una instancia obligatoria de registro el devengamiento de los ingresos, ¿ya? Porque es una forma de determinar fehacientemente, en definitiva, quiénes me pagan dentro del plazo y quiénes me pagan fuera de plazo. Y para saber, obviamente, cuántos los que me quedan fuera de plazo, ¿cierto?, se transforman en morosos y posteriormente, ¿no es cierto?, efectuar las acciones de cobranza, tanto administrativa, ¿no es cierto?, prejudicial como judicial, ¿ya? No sé si le queda clara la duda. Sí, profesor, gracias. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Duda? Bueno, a raíz de lo mismo también es importante que se lleven registros auxiliares en relación a las cuentas por cobrar. Yo creo que a esta altura ya es necesario hacerlo y de hecho la Contraloría en reiteradas oportunidades ha mandado instructivos señalando, ¿no es cierto?, que se deben habilitar registros auxiliares. ¿Qué significa eso? Significa que para poder llevar un control más exhaustivo, especialmente lo que tiene que ver con las cuentas por cobrar, para saber en forma individual cuáles son los deudores por cada uno de los conceptos, por patentes municipales, por derechos de aseo, por derechos de construcción, ¿no es cierto?, por los permisos de circulación, ¿ya? Se deben llevar registros auxiliares, los cuales sus saldos deben ser congruentes con los saldos que informa, ¿no es cierto?, el balance de comprobación y de saldo, ¿ya? En el evento que no fuera así, ¿hay qué corresponde hacer? Hacer los análisis de cuentas respectivos para poder detectar dónde se produjo el error o dónde se produjo el no registro de alguna partida, ¿no es cierto?, que está originando que la información contable no sea congruente con el detalle que se mantiene de los registros auxiliares por cada uno de estos conceptos, ¿ya? Tanto patentes municipales, derecho de aseo, como permiso de circulación, bueno, y todos aquellos derechos, ¿no es cierto?, que tengan que ver con que previamente se devengue y se otorgue un plazo de pago, ¿ya? También se incluyen acá todo lo que tiene que ver con los derechos varios, ¿ah? Los derechos de bienes nacionales de uso público, los derechos de propaganda, ¿no es cierto?, los derechos de comercio ambulante, los derechos de ferias, ¿no es cierto? Bueno, también tienen que quedar previamente devengados antes de ser cobrados, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no lo devengo, quiere decir que no existe derecho a percibir esa cierta cantidad de dinero, ¿ya? Aquí no solamente tiene que ver con un concepto de registro, sino que también tiene que ver con un concepto, yo diría hasta legal, ¿ya? Que tiene que ver con un derecho, ¿ya? El derecho a percibir cierta cantidad de dinero por parte del municipio. En ese momento, yo tengo que registrar contablemente ese monto para poder posteriormente hacer acciones de cobranza si es que no me lo pagan dentro de los plazos legales. Y es la única manera de poder determinar, ¿no es cierto?, quiénes me deben y cuánto me deben, ¿ya? Cuántas son las cuentas por cobrar, ¿ya? Seguimos. No sé si hay alguna otra duda, consulta, ¿no? Ya, seguimos. Bueno, también tenemos dentro de este estado los gastos presupuestarios, ¿ya? Que representan flujo financiero correspondiente a la aplicación de los recursos de la entidad edilicia que han sido autorizados como gasto en el presupuesto. Obviamente, todos los gastos presupuestarios previamente tienen que estar autorizados en el presupuesto. Yo no puedo gastar contra el presupuesto si no está contemplado dentro del presupuesto, ¿ya?
Porque ¿qué ocurriría ahí? ¿No es cierto? Se van a producir los déficits presupuestarios en términos de que se van a cargar gastos que no estaban contemplados inicialmente en el presupuesto. ¿Ya? Tienen su origen en desembolsos para el funcionamiento de la municipalidad, gastos en personal, bienes y servicios de consumo, prestaciones de seguridad social, etc. ¿Ya? El gasto se reconoce de acuerdo al principio del devengado y la normativa contable y presupuestaria aplicable en el momento que se perfeccione la transacción. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? El gasto se reconocerá de acuerdo al principio del devengado, estamos claros. O sea, aquí es al revés de lo que habla en relación al ingreso presupuestario. Aquí estamos hablando de obligación de vengada. ¿Ya? Y cuando nace la obligación de vengada, nace, ¿no es cierto?, en el momento que yo recibo el bien, ¿ya?, o servicio en forma física. Y ahí recién voy a registrar presupuestariamente esa operación de compromiso. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando registro, devengo el pago de algún compromiso, estoy reconociendo, ¿no es cierto?, esa obligación de pago. Luego viene cómo se perfecciona ese pago a través de los pagos oficiales y establecidos en la normativa. ¿Ya? Dice que el reconocimiento de un gasto como gasto supone la materialización de su desembolso en forma de efectivo o de otro medio disponible, ¿no es cierto? Puede ser a través puede ser a través, ¿no es cierto?, de transferencias bancarias o de acuerdo al mecanismo de recaudación que haya establecido el municipio. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda? ¿No? Seguimos. Acá tenemos, ¿no es cierto?, dentro de la preparación y presentación de los estados financieros, los criterios de reconocimiento y valorización de tal elemento. O sea, cómo reconocemos y valorizamos, por ejemplo, los activos, los pasivos patrimonios, los ingresos patrimoniales, los gastos patrimoniales, los ingresos presupuestarios, los gastos presupuestarios. Dice el reconocimiento es el proceso de incorporar los montos apropiados en los rubros de los estados financieros, ¿cierto? Cuando hablamos de montos apropiados, estamos hablando en el fondo con los montos reales, ¿ya? A eso se refiere. Dice, para que un elemento se reconozca en el estado financiero correspondiente, debe cumplir con la definición de un elemento, o sea, tiene que ser un activo, pasivo, ingreso patrimonial, gasto patrimonial, o ingreso presupuestario, gasto presupuestario. Poder medirse de forma que satisfaga las características cualitativas y tenga en cuenta las consideraciones de la información de los estados financieros, ¿cierto? Obviamente que tiene que cumplir con las características del bien en forma cualitativa, ¿ya? Para poder valorizarlo y reconocerlo como tal. Dice, todos los hechos económicos deben ser registrados en orden cronológico y de manera oportuna, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que se vayan originando las operaciones, se tienen que ir registrando. Y esto no es una norma nueva en realidad. Desde el punto de vista contable, así lo establece los principios contables generales, ¿ya? La contabilidad registra operaciones económicas financieras y que deben registrarse en forma cronológica. En la medida que vayan ocurriendo, ¿no es cierto?, se van registrando, ¿ya? Por lo tanto, no es nada nuevo cuando nos señalan acá que el registro de las operaciones tiene que ser en forma cronológica y de manera oportuna, ¿ya? O sea, no podemos dejar de lado de registrar operaciones, salvo que se transformen en algunas operaciones, ¿no es cierto?, por omisión, por cálculo matemático, ¿no es cierto?, que también la normativa establece la corrección de errores, ¿ya? Seguimos. ¿Cuáles son las bases de valoración? ¿Ya? El objetivo de la valoración es seleccionar las bases de medición que reflejen más fielmente el costo de los servicios, la capacidad de funcionamiento, la capacidad financiera del municipio, de forma que sea útil para su rendición de cuentas y a efectos de la toma de decisión. En la medida que la información, ¿no es cierto?, sea fidedigna y fiel respecto a los costos de los servicios, obviamente que vamos a tener dentro del estado financiero información que va a servir para la toma de decisiones.
¿ya? Y el hecho que dentro del sistema contable, de acuerdo a esta NIC SP, ¿no es cierto?, se trate de homologar hacia aquellos valores que son reales. Hacia eso apunta, ¿no es cierto?, esta normativa de poder dejar los estados financieros acorde con la realidad, ¿ah? Cosa que no ocurría hasta el 30 de diciembre del 2020. ¿En términos de qué? Especialmente, el ejemplo clásico tiene que ver con los bienes de uso, ¿no es cierto?, en el cual había todo un proceso previo de adquisición, revalorización, depreciación. Pero cuando determinábamos los valores finales o el valor libro, era muy diferente a lo que podíamos comparar, digamos, en la realidad, ¿ya? Dice que la selección de una base de medición para el elementos de los estados financieros contribuye a cumplir los objetivos de la información financiera, proporcionando información que permita a los usuarios evaluar, ¿ya? ¿Qué va a evaluar? El costo de los servicios prestados en el periodo en términos históricos y actuales. Capacidad operativa, la capacidad de la municipalidad de mantener la prestación de servicios en periodo futuro, a través de recursos físicos o de otro tipo. Y la capacidad financiera, la capacidad de la municipalidad de financiar sus actividades. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Cuáles son las bases de medición que tenemos respecto de los activos y respecto a los pasivos? Primero tenemos, respecto de los activos, la base de medición está dada por el costo histórico, ¿ya? Y mediciones del valor actual. Bueno, el valor histórico está dado en el caso de los bienes por el valor de adquisición, ¿cierto? Y también tenemos mediciones de valor actual. ¿Y cuál es el valor actual? Obviamente el valor de mercado. ¿Cuánto es lo que vale el bien hoy día? También el costo de reposición, que también, si el costo de reposición podemos considerarlo también como el valor de mercado. El precio de venta neto también, ¿no es cierto? El valor de uso, ¿ya? Esos son valores, mediciones de valor actual. O sea, hoy día esté bien, aun cuando tengas tantos años de servicio, ¿cuánto vale ese bien? ¿Ya? Y de esa manera, ¿no es cierto?, estoy valorizando en forma real el bien, ¿ya? El valor de mercado va a estar dado por el valor que se transa en el mercado, ¿ya? ¿Y cómo puedo obtener ese valor de mercado? A través de cotizaciones, por ejemplo, ¿ya? Puedo obtener cuál es el valor de un bien en un momento determinado, ¿ya? En cuánto se está transando en el mercado el valor de ese bien, ¿ya? El costo de reposición. ¿Cuánto me significa reponer un bien que a lo mejor se deterioró, ¿ya? ¿Y con qué costo lo voy a considerar inicialmente? Bueno, el costo de reposición, que lo más probable que pueda ser igual al costo de mercado, ¿ya? Porque a lo mejor voy a tener que comprarlo y lo voy a comprar a precio de mercado. El precio de venta neto tiene que ver con el precio de venta del bien, ¿no es cierto?, rebajado todos los costos que implique el proceso de venta de ese bien. Y el valor de uso está dado, ¿no es cierto?, por la rentabilidad que me pueda dar ese bien en el futuro respecto de los años de vida útil restantes, ¿cierto? Porque aquí uno de los principios de las NIC respecto de los bienes de uso es que los bienes de uso de alguna manera proporcionan cierto nivel de rentabilidad en la gestión municipal, ¿ya? ¿Qué servicio futuro me va a prestar, ¿no es cierto?, ese bien durante los años de vida útil? Y de esa forma yo puedo determinar el valor de uso. No sé si hay consulta, dudas. Estos son conceptos que igual hay que manejarlo en forma muy clara. ¿Por qué? Porque se van a usar para los efectos de poder incorporar los bienes en el sistema contable municipal, ¿ya? Que voy a tener que ahí adoptar ciertos criterios de acuerdo a la resolución 3, ¿ya? ¿Qué tipo de valor vamos a utilizar para evaluar los bienes de uso, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué sistema de valorización vamos a utilizar para los bienes inmuebles? ¿Ah? Etcétera, etcétera, ¿ya? Por eso hay que tener claridad respecto de cada uno de estos conceptos y también asociarlo a lo que dice el, la, la normativa respecto de los costos de valorización de los bienes de uso. Y acá tenemos, por ejemplo, el concepto de valor de uso. Tenemos el valor de uso. ¿Qué dice respecto al valor de uso? Dice que es
Dice que el valor de uso es el valor presente para la municipalidad del potencial de servicio restante o capacidad de generar beneficio económico del activo si se continúa usando y del importe que el municipio recibirá por su disposición final de su vida útil. ¿Ya? El valor de uso no es apropiado como base de medición cuando el precio de venta neto es mayor que el uso más eficiente del activo, es venderlo en lugar de continuar usándolo. ¿Ya? Aquí tengo que ver, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor, ¿no es cierto?, entre el valor, ¿no es cierto?, realizable menos el valor de uso, cuál es el más conveniente eh, en términos de evaluación. También tenemos qué es lo que es el costo histórico. ¿Ya? El costo histórico dice que es la contraprestación recibida por asumir una obligación que es el efectivo pagado, ¿cierto? O el valor de la contraprestación recibida en el momento de incurrir en el pasivo. ¿Ya? También hay costos de cumplimiento. Son los costos en que la municipalidad, ¿no es cierto?, incurrirá para cumplir las obligaciones representadas por el pasivo, suponiendo que se hace de la forma menos costosa. ¿Ya? También tenemos el valor de mercado. Es el importe por el que puede ser pagado un pasivo entre las partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. O sea, el valor de mercado es lo que la persona paga, ¿ya? Y es lo que la persona también acepta el pago. Tiene que haber un acuerdo mutuo entre ambas personas, el que compra y el que vende, ¿cierto? Ese es el valor de mercado, existe un acuerdo. También existe un costo de liquidación que no aparece ahí, ¿ya? Que es el importe que el acreedor aceptará para la liquidación de su derecho, o que un tercero cobraría para aceptar la transferencia del pasivo por el emisor de la obligación. Se refiere al importe de una salida inmediata de la obligación, ¿ya? Pagué, ¿ya? Se paga, se liquida y se extingue la obligación. También existe lo que es el valor, el precio supuesto, ¿ya? Es el monto que el municipio estaría dispuesto razonablemente a aceptar a cambio de asumir un pasivo existente, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de valor razonable, debería ser el valor de mercado, ¿ya? Luego, ¿no es cierto? También dentro de los pasivos, también tenemos el costo histórico, ¿ya? Que lo estuvimos. El costo histórico, en el fondo, es el valor de adquisición en realidad, ¿ya? Si lo miramos desde el punto de vista bienes, es el valor de adquisición, ¿ya? Hablamos ahí del costo de cumplimiento de parte de los pasivos, ¿ya? Hablamos del valor de mercado, el costo de liquidación y el precio supuesto, ¿ya? Y aquí está la parte conceptual. ¿A qué se refiere el costo histórico? Dice, es el monto pagado o bien el valor de la contraprestación entregada para obtener un activo en el momento de su adquisición o desarrollo, ¿ya? O sea, aquí estamos adquiriendo un bien, ¿no es cierto?, que se va a transformar en un activo. Dice, después del reconocimiento inicial, la medición de un activo no cambia para reflejar cambios en los precios o incrementos del valor del activo. Según este modelo, este costo puede asignarse como gasto a los periodos futuros en forma de depreciación o amortización para ciertos activos. También puede reducirse para reconocer deterioros del valor y puede incrementarse para reflejar el costo de adiciones y mejoras. ¿Ya? Costo histórico, ¿no es cierto? Podríamos decir la adquisición, ¿ya? Que en el fondo va a estar sujeto, como dice la norma, a la depreciación producto del desgaste, pero también puede estar sujeto a deterioro por el menor valor que pueda experimentar ese bien, ¿no es cierto?, durante el tiempo, ¿ya? Pero también está sujeto a reflejar costos adicionales y mejoras, los cuales en cierta medida va a variar el valor del bien, como también, ¿no es cierto?, podría, producto de las mejoras, podría
cambiar también los años de vida útil, ¿ya? Por el mejoramiento que se le pueda practicar a ese bien, ¿ya? Respecto a los pasivos, ¿ya? El costo histórico es la contraprestación recibida por asumir una obligación que es el efectivo pagado, o el valor de la contraprestación recibida en el momento de incurrir en el pasivo, ¿ya? Las valorizaciones iniciales pueden ajustarse para reflejar factores tales como la acumulación de intereses, la adición del descuento o la amortización, ¿ya? De esa manera, de alguna manera, puede sufrir variaciones el costo histórico respecto de los pasivos. ¿Cuáles son las normas que regulan los estados financieros? ¿Ya? Primero que nada, existe la resolución 16 del 2015 y sus modificaciones, la cual estableció, ¿no es cierto?, la incorporación de las NIC SP establecida por la Contraloría para el sector público en general. O sea, el sector público ya a contar del año 2016, que fue el año que se implementó este sistema y que ya está en plena aplicación. Luego la NIC SP1, presentación de los estados financieros, ¿no es cierto? La forma, la estructura, etc. La NIC SP2, estado de flujo efectivo, y la NIC, ¿no es cierto?, 24, presentación de información del presupuesto de los estados financieros, contenida de la edición del manual de pronunciamientos internacionales de contabilidad del sector público del año 2017. Bueno, esta es toda la normativa, los procedimientos que regulan, ¿no es cierto?, la aplicación de las NIC SP a contar del año 2021 para las municipalidades. ¿Cuál es el objetivo de la norma, no es cierto? Las NIC SP. Bueno, el objetivo de la norma es establecer la forma de presentación de los estados financieros con propósito general, para poder asegurar su compatibilidad tanto con los estados financieros de ejercicios anteriores de la propia entidad como con los de otras entidades, ¿ya? O sea, en el fondo, la normativa, el hecho de estandarizar los procesos, los registros, los reconocimientos, ¿no es cierto? La idea es también que sean ejercicios comparables, ¿ya? Tanto internamente, entre sí, como también con otras entidades que puedan ser similares, ¿ya? Y en el caso de los municipios, podemos hacer comparaciones con municipios considerando, por ejemplo, el nivel presupuestario, ¿no es cierto? ¿De qué monte de presupuesto estamos hablando? Podemos hacer homologación respecto de la información contable y presupuestaria. Y así, lo que hace, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta respecto de todo el proceso que hace la Subsecretaría de Desarrollo, cuando nosotros enviamos los informes contables y los informes presupuestarios, estamos hablando de, ¿no es cierto?, de que en muchos casos las municipalidades de hecho están categorizadas, digamos, están por niveles, en algunos casos por niveles de habitantes, por monto presupuestario, ¿no es cierto? Ya, en algunos casos también están clasificadas por niveles de inversión, ¿ya? También están clasificadas o determinadas de acuerdo a los niveles de ingreso que cada municipio tiene, ¿ya? Entonces por eso también toda esta información permite hacer ciertas comparaciones. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, importante, ¿cierto? Para ver realmente cuáles son las municipalidades en algún caso que tienen mayores recursos y respecto a aquellas municipales que disponen de menos recursos. Y respecto de aquellas municipalidades que tienen menos recursos, cuáles son sus grandes necesidades para resolver los problemas. Porque también pueden existir municipios o comunas en la cual, claro, los niveles de ingreso son bajos, pero a lo mejor no tienen muchas dificultades en términos comunitarios, digamos, como comuna. Por lo tanto, lo más probable es que no va a requerir tantos recursos para resolver ciertos problemas. Pero sí, otras sí, ¿ya? De acuerdo a sus niveles de generación de ingresos, ¿ya? Nos, no tienen la posibilidad de resolver integralmente algunas dificultades a nivel comunitario, ¿ya? Entonces, toda esta información permite eso en el fondo, ¿ah? Por ejemplo, permite el mismo sistema de distribución del fondo común municipal, ¿cierto? Hay todo un proceso previo de análisis respecto de las características de cada comuna y de cada municipio, y está también relacionada con variables a nivel comunal para poder lograr la participación en el fondo común municipal, ¿ya? Entre ellas, por ejemplo, los niveles presupuestarios, los niveles de ingreso, ¿no es cierto?
está considerado los niveles de exención del impuesto territorial de la comuna, ¿no es cierto? Está considerado el nivel educacional, ¿no es cierto? Los niveles de acceso a la salud, etcétera. Hay una serie de variables, ¿ya?, que se consideran para poder optar y tener participación en el fondo común municipal, ¿ya? Hay algunas variables que son más relevantes que permiten que los municipios puedan acceder en mejores condiciones al fondo común municipal, ¿ya? Dice que los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. Perfecto, ¿cierto? Me va a mostrar la situación financiera del municipio y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es proporcionar información útil para la toma de decisiones y constituir un medio para la rendición de cuentas de la entidad por los recursos que le han sido confiados, suministrando información acerca de su posición financiera a través del balance general, su desempeño a través del estado de situación presupuestaria, de los cambios en la posición financiera, estados de flujo efectivo y acerca de su gestión, estado de resultados. ¿Ya? Hay que tener claro qué nos genera, ¿no es cierto?, el balance general. Primero que nada, cuál es la posición financiera del municipio, ¿ya? De acuerdo a los activos, los pasivos, ¿no es cierto?, la variación que han tenido. Respecto de su desempeño, ¿cómo ha sido el desempeño del municipio? Estamos frente a lo que es el estado de situación presupuestaria. Desempeño, estado de situación presupuestaria. Los cambios en la posición financiera está dado por el estado de flujo efectivo, ¿ya? El estado de flujo efectivo me va a dar, ¿no es cierto?, qué cambios tenemos en la posición financiera, ¿ya? Qué cambios se han generado. Y acerca de la sugestión, estamos frente al estado de resultados. ¿Cómo ha sido la gestión a nivel municipal? Positivo o negativo, y esto lo va a dar el estado de resultado. Luego, la responsabilidad de la preparación y presentación de los estados financieros corresponde conjuntamente al alcalde y director de Administración y Finanzas, quienes son, para estos efectos, los funcionarios responsables de la representación fiel de la información financiera de la municipalidad respectiva contenida en dicho estado. ¿Ya? Esperemos un segundo, vamos a hacer un breve paréntesis. Ya, seguimos. Disculpe que fue a buscar un vasito de agua que se me seca un poco la garganta. Seguimos. Bueno, los estados financieros que se presentan, dice, los estados financieros que se presentan pueden ser estados financieros consolidados, separados o individuales, los que deberán ser preparados y presentados de acuerdo a lo que establece la normativa correspondiente. ¿Ya? Los consolidados, ¿no es cierto? Obviamente, en el caso de los municipios, estar dado por todas sus áreas internas, separados por las áreas respectivas, o individuales, ¿ya? Dice que los estados financieros anuales deben presentarse respecto de cada periodo contable. Los estados financieros, ¿no es cierto?, comprenden solamente el ejercicio contable por el periodo contable. ¿Cuál es el periodo contable? Que parte el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, el cual coincide obviamente con el año calendario. La fecha del estado de situación financiera o balance general será el 31 de diciembre de cada año. Los estados de resultados, flujo efectivo, situación presupuestaria y de cambio en el patrimonio comprenderán los datos acerca de la gestión desarrollada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año que se informa. Pero hay una salvedad, ¿no es cierto? El balance de ejecución presupuestaria se debe elaborar e informar cada 3 meses, ¿ya? Y también tanto se informa al Consejo como también se informa a la Subsecretaría a través de las plataformas del CIMIN. Luego dice que los estados financieros deben ser presentados de acuerdo a la clasificación de partidas definidas por la Contraloría General en la forma y fecha establecida en las instrucciones sobre la preparación y presentación de los estados financieros impartidas por el organismo fiscalizado. Ya, en este caso, aquí cobra valor toda la normativa legal en que faculta a la Contraloría, ¿no es cierto?, de que tiene que llevar la contabilidad general de la nación. Ellos son los que dictan las normas, los principios, ¿ya?, y los procedimientos para el registro, ¿no es cierto?, información y control de las operaciones económicas de los municipios, ¿ya?
Dice que los estados financieros deben presentarse en moneda de curso legal. En este caso, en el país es el peso, ¿ya? No podemos llevar la contabilidad, ¿no es cierto? Y elaborar los estados financieros en otra moneda que no sea el peso. Y en forma comparativa con el ejercicio inmediatamente anterior. O sea, hacemos informe comparativo con respecto al otro ejercicio anterior. Dice que la información comparativa debe incluirse también en las notas explicativas de tipo descriptivo y narrativo. Descriptivo, por ejemplo, cuando yo comparo cuál ha sido, ¿no es cierto?, la variación o el movimiento que han presentado las cuentas por cobrar. Por ejemplo, cómo ha sido el comportamiento de las patentes municipales. Un año 1 con el año 2, ¿cierto? ¿Qué pasó? Hubo aumento, disminución, y ahí poder, digamos, fundamentar por qué se incrementó o por qué disminuyó, ¿cierto? Ahora, respecto de esa misma análisis, ¿cuáles son las medidas que hay que adoptar? Porque toda esa información permite posteriormente tomar decisiones, ¿cierto? Permite decir, mire, en realidad nos ha aumentado, por ejemplo, la morosidad por patentes municipales. Por lo tanto, de acuerdo con esta información, vamos a tomar ciertas medidas, ¿ya?, para poder recuperar aquellos ingresos, ¿no es cierto?, que están pendientes de cobro, ¿ya? Establecer un procedimiento de cobranza administrativa, primero que nada, armaré toda una estructura de cobranza, ¿no es cierto?, ¿ya? Dependiendo de su resultado, ¿no es cierto?, podré repetirla, ¿ya? Si a lo mejor me da buenos resultados, puedo repetir el proceso. Ahora, si no me da resultado y hacemos reiterados procesos de cobranza, lo que corresponde en ese caso, obviamente, si ya hicimos todas las cobranzas administrativas habidas y por haber, correspondería, ¿no es cierto?, iniciar o transferir toda la información a la unidad jurídica municipal a fin de que practique la cobranza legal de aquellos ingresos por percibir que se encuentran pendientes de pago, ¿ya? Y que se han agotado todas las instancias administrativas para proceder a su cobro y que no se han tenido los resultados esperados, ¿ya? Dice que la información que presentan dicho estado deberá ser el reflejo fidedigno integral de los registros contables que les sirven de soporte. Obviamente, acuérdense ustedes que todas estas operaciones hay que registrarlas en forma cronológica, día por día y en la medida que vayan ocurriendo, ¿ya? Nosotros no podemos dejar operaciones pendientes, ¿no es cierto?, de registrar. ¿Por qué? Porque ahí transgredimos uno de los principios básicos, que es el registro oportuno y el registro fidedigno de las operaciones, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que vayan ocurriendo las operaciones, se van a ir registrando en los diversos registros contables, ¿ya? O voy a hacer el asiento contable en forma oportuna, ¿no es cierto? En el momento que se perciben los ingresos, voy a ir haciendo consolidación y voy a ir haciendo los asientos contables, ¿no es cierto?, en la medida que estas operaciones vayan ocurriendo. De esa manera podemos asegurar, ¿no es cierto?, que la información que contienen los estados financieros son fidedignas, porque están basados en información básica y elemental que acreditan cada una de las operaciones registradas. A ver, veamos si algo hemos entendido respecto de lo que hemos hablado. Solicito a algún voluntario o voluntaria que le dé lectura al enunciado número 1. ¿Algún voluntario o voluntaria? Solo le pido la lectura. La respuesta la vamos a comentar acá. Así que para que no se pongan nerviosos. Algún voluntario o voluntaria. Ya. ¿Cuál es su nombre? Cecilia Gómez. ¿Comuna de usted? Y pues, Pues, ya Cecilia. Dele lectura nomás al enunciado. los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opiniones hay? Verdadero. ¿Ya? ¿Alguien más opina que es verdadero? Sí, es verdadero. Es verdadero, ¿cierto?
porque obviamente los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. ¿Ya? Por lo tanto, es verdadero. Ya. Otro voluntario o voluntaria que pueda leer la número 2. Ya yo lo voy a leer. Ya, ¿cuál es su nombre? Inés, ¿De qué comuna es usted? de Santo Domingo. Santo Domingo. Ya. El balance general o estado de situación financiera tiene por objeto mostrar la situación económica financiera de una entidad pública a una fecha determinada y tiene como elemento constitutivo el activo, pasivo y patrimonio. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Ya. ¿Quién más opina que es verdadero? Yo opino que es falso. ¿Por qué es falso? ¿En virtud de qué? Yo opino que es falso porque no solo el balance, o sea, el estado de situación financiera también tiene el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos presupuestarios, los gastos presupuestarios. Ya, no hay que olvidar, ojo, no hay que olvidar que cuando nosotros estructuramos el sistema contable, ¿no es cierto? Las cuentas de ingreso presupuestario tienen tratamiento de cuentas de activo, acuérdense. Y las cuentas de gasto presupuestario, que es el código que piensan con el código 2, ¿no es cierto? Son pasivos, ¿ya? ¿Hay alguien que opina que es falso? ¿Y cuál sería su fundamento? Bueno, este enunciado es verdadero, ¿ya? Y se los voy a explicar por qué. Dice, el balance general o estado de situación financiera tiene por objeto mostrar la situación económica financiera de una entidad pública a una fecha determinada y tiene como elementos constitutivos el activo, pasivo y patrimonio. Acuérdense ustedes que el balance general, y lo podemos ver acá, ¿cierto? ¿Ya? Dentro de las mismas diapositivas que pasamos, ¿cómo está constituido el balance general? Está constituido obviamente por el activo, el pasivo y el patrimonio. Ahora, ¿qué ocurre? Igual forma, ¿no es cierto? Es entendible que digamos, no lo especifica el estado del balance general, los ingresos presupuestarios ni los gastos presupuestarios, pero están implícitos dentro de la información. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que cuando nosotros cerramos el ejercicio presupuestario, todas estas cuentas se traspasan a una cuenta de activo que se llama cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios, que es de activo, y por otro lado, los gastos presupuestarios los traspasamos a una cuenta por pagar de gasto presupuestario, ¿cierto? Y ahí se me transforman, obviamente, cada unas en activo y las otras en pasivo, ¿ya? Por lo tanto, ese enunciado es verdadero, ¿ya? Porque lo que muestra el estado, el balance general, son los movimientos que se generan en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Por eso acá, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos que existe la integración entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad pura, digamos, ¿ah? Y aquí está dado. ¿Por qué? Porque dentro de los activos y los pasivos, obviamente están considerados lo que son los ingresos presupuestarios y por el lado pasivo también están considerados lo que son los gastos presupuestarios, ¿ya? Porque en el fondo, ¿no es cierto?, son operaciones que se van registrando, que en su momento, a la medida que van ocurriendo, ¿no es cierto?, se van transformando, por un lado, en activos, por su movimiento, pero también tienen un trato de, ¿no es cierto?, de registro de resultados, ¿ya? Porque se puede transformar en ingreso patrimonial como en gasto patrimonial, ¿ya? Ya, nos vamos con la enunciado número 3. Alguien que le dé lectura. Yo acá, Olivar. Víctor. ¿Cuál es su nombre? Víctor. ¿De qué comuna usted? Olivar. Olivar. Ya, don Víctor. Démosle lectura nomás. En el pasivo no corriente deben clasificarse todas las obligaciones que por su naturaleza y características no son exigibles fuera de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación. ¿Ya? Esta es ¿Verdadero? falsa. ¿Ya? ¿Por qué es falso?
Porque los pasivos no corrientes son exigibles a más de 12 meses. Ya, perfecto, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Ya, por lo tanto, ¿no es cierto? Podemos decir que los pasivos no corrientes, ¿no es cierto? Son todos aquellos que deben quedar registrados dentro del ejercicio correspondiente, ¿ya? Porque dice en el pasivo no corriente deben clasificarse todas las obligaciones que por su naturaleza y características no son exigibles fuera de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación. Por lo tanto, aquí hay una diferencia, digamos, una diferencia notoria. Por lo tanto, es falsa, ¿ya? Seguimos. Otro voluntario o voluntaria. Yo puedo leerlo. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Karina Ramírez, ¿De qué comuna es usted? Santo Domingo. Santo Domingo, ¿ya? Se considera patrimonio la parte residual de los activos de una entidad una vez deducida todas las obligaciones con terceros. Ya. ¿Ese enunciado es verdadero o es falso? ¿Verdadero? Verdadero. Es verdadero, ¿cierto? Recuerde usted que aquí se da lo que es, ¿no es cierto?, la ecuación contable, ¿ya? Que los activos menos los pasivos es igual al patrimonio, ¿ya? Entonces, lo que se está estableciendo acá es que el patrimonio obviamente corresponde a la diferencia que se produce entre ambos conceptos, ¿ya? Espérense un segundito que estoy frente a un problema de sonido, ¿ya? Espérenme un segundito. Ya, continuamos. ¿Algún voluntario que le dé lectura al enunciado número 5? ¿Voluntario o voluntaria? A ver. Vamos a ver. A ver, doña María Becerra, ¿de qué comuna es? Y deme lectura al número 5. Ella está conectada. ¿Sí? La escucho. Hola, profesor. ¿Sí? Comuna de Ya. Lolol. Perfecto. Cuénteme, dele lectura al enunciado número 5. Los ingresos presupuestarios corresponden a los flujos de recursos financieros destinados a financiar los gastos presupuestarios del ejercicio siguientes. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿Por qué es falso? porque los ingresos presupuestarios están destinados a financiar gastos del ejercicio, dentro del ejercicio, Perfecto. no del ejercicio siguiente. Exacto, justamente. Acuérdense usted que aquí hay un Porque los principio ingresos y básico. los gastos mueren al 31 de diciembre. Es cuando se trata de ingresos presupuestarios y gastos presupuestarios, ¿cierto? Correcto, sí. Nosotros cerramos el 31 de diciembre de cada año el presupuesto. Cuando cerramos el presupuesto de un año X, el presupuesto que cerramos ya es historia. De hecho, no podemos abrirlo porque ya pasó, ¿ya? Por lo tanto, todas aquellas acciones que puedan generarse a contar del presupuesto siguiente, ¿no es cierto?, van a ser imputados al presupuesto que se encuentre vigente, ¿ya? No al presupuesto que ya ocurrió. Y de hecho, la misma normativa establece de qué forma, ¿no es cierto?, podemos hacer ajustes cuando se trata de ejercicios anteriores, ¿ya?
¿Qué muestra el estado de situación patrimonial o el balance general? Dice, este estado muestra la situación económica, financiera de una entidad pública a una fecha determinada y está constituido, ¿no es cierto?, por el activo, el pasivo y el patrimonio. ¿Ya? Aquí da respuesta a la pregunta, el enunciado que habíamos leído antes, ¿cierto? ¿Cuál es la... qué informe es el que me considera los activos, pasivos y patrimonio? Es el balance general, el cual informa de la situación patrimonial. ¿Ya? Dice, las cuentas que conforman tanto el activo como el pasivo se deben agrupar en corriente y no corriente. ¿Ya? En el caso de los activos corrientes, ¿no es cierto?, son todos aquellos activos que son de fácil liquidación. ¿Ya? ¿Y cuál podríamos conocer acá que son activos de fácil liquidación? Alguien que me responda. Un voluntario o voluntaria. Caja. Caja, ¿cierto? Caja, banco, cuentas por cobrar. Son todas aquellas cuentas que son de fácil liquidez. ¿Qué significa liquidez? Que yo la puedo transformar en dinero en forma fácil, ¿cierto? ¿Ya? Y en un corto plazo. ¿Sí? Ah, por eso no me dejan entrar. Parece que alguien tenía un micrófono abierto. Ya. Y tenemos por otro lado los activos y pasivos no corrientes. ¿Ya? Para el caso de los activos no corrientes, bueno, son todos aquellos bienes, ¿no es cierto?, que si bien es cierto, están disponibles, pero que son un poco más difícil de su liquidez, ¿ya? Y en ellos podrían estar los activos fijos, ¿cierto? Que son más de difícil venta, que se pueden transformar en líquido. Dice que el patrimonio neto corresponde a la diferencia entre el total del activo y el total del pasivo. Eso lo tenemos claro y ahí se da, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la igualdad contable, ¿ya? Este informe presenta el total de activos y pasivos de patrimonio que poseen las entidades públicas al 31 de diciembre de cada año. Se debe verificar el cumplimiento de la ecuación del inventario. ¿Cuál es la ecuación del inventario? Que el activo es igual al total pasivo más el patrimonio. Como también, ¿no es cierto?, manteniendo la igualdad, el total activo menos el total pasivo me va a dar el patrimonio. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda? Bueno, aquí da respuesta a lo que habíamos comentado delante de la enunciado que se había establecido. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, las definiciones tanto del activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente, el pasivo no corriente. Cuando hablamos de un activo corriente lo clasificamos como tal, ¿no es cierto?, el que se espera que se realice o le mantiene para su venta o consumo en el curso de 12 meses. Posterior a la fecha de presentación, año calendario o periodo contable. ¿Ya? Ahí estamos hablando de activo corriente, cuando es de fácil liquidación y que puede hacerse líquido, ¿no es cierto?, dentro del ejercicio contable. ¿Ya? Y ahí estamos hablando de un activo corriente. También dice que está constituido por efectivo equivalente en efectivo. Su costo no está sujeto a restricción. Por ejemplo, cuando hablamos de los equivalentes de efectivo, por ejemplo, estamos hablando de, pueden ser las inversiones, ¿no es cierto?, a corto plazo, que igual yo puedo hacerlas efectivo dentro del ejercicio contable. ¿Ya? O cualquier otro ingreso, ¿no es cierto?, otro efectivo que no esté clasificado claramente, pero que sí es factible de liquidarse en forma oportuna. ¿Cuáles son los activos no corrientes? ¿Ya? Los activos no corrientes deben clasificarse todos los recursos que por su naturaleza y características no son factibles de ser considerados como realizables dentro del ejercicio contable y que además su periodo de consumo o de venta excede al año calendario siguiente, ¿cierto? Por lo tanto, el activo no corriente va a estar dado, ¿no es cierto?, por todos aquellos bienes del activo
que no van a poder ser realizables dentro del ejercicio contable, ¿ya? Dentro de los 12 meses correspondientes, ¿ya? ¿Estamos claros? Por lo tanto, dentro de la clasificación de los estados financieros tenemos los activos corrientes, los activos no corrientes. Los activos corrientes están dados de aquellos bienes, ¿no es cierto?, activos, los cuales son de fácil liquidación y pueden ser deducibles en dinero dentro del ejercicio contable. O sea, estamos hablando dentro de los 12 meses. Y por otro lado, ¿no es cierto?, los activos no corrientes están dados por todos aquellos bienes que pueden ser liquidados y pueden ser, digamos, transformados en dinero respecto de un valor superior, ¿ya?, ¿no es cierto?, de un periodo superior al periodo de 12 meses, ¿ya? Y ahí estamos hablando de activos no corrientes, y ahí podríamos señalar, ¿no es cierto?, que están los activos fijos, podría ser el caso, ¿cierto?, que no es son activos no corrientes, ¿ya?, porque no son de fácil liquidación. No así, por ejemplo, la caja, banco, las cuentas por cobrar. De igual forma, puedo transformarla en forma más rápida en líquido, en dinero. Luego tenemos, ¿no es cierto?, los pasivos, y tenemos los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se espera liquidar en el ciclo normal de la operación de la municipalidad. Y cuando hablamos de ciclo normal, estamos hablando del año calendario, o sea, a contar del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿ya? Eso se refiere cuando son pasivos corrientes, cuando los tengo que resolver dentro del ejercicio presupuestario y dentro del ejercicio contable. Se debe liquidar en un plazo no superior a los 12 meses siguiente a la fecha de presentación. Por lo tanto, debe liquidarse dentro del ejercicio contable respectivo. Luego también tenemos, ¿no es cierto?, lo que son los pasivos no corrientes, que deben clasificarse todas las obligaciones que por su naturaleza y esa característica no son exigibles dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación. Por lo tanto, aquí podríamos tener, ¿no es cierto?, aquellos empréstitos a largo plazo, o sea, aquellos que superan el año respectivo, ¿ya? Que era lo que conversábamos delante respecto a los empréstitos. Seguimos. ¿Qué hay que considerar para la elaboración del balance general? Primero que nada, se elabora considerando el balance de comprobación y de saldo, después del cierre, ¿cierto? Siempre antes de elaborar el balance general, tenemos que elaborar el balance de comprobación y de saldo. ¿Para qué? Para verificar que los saldos que representan cada una de las cuentas que lo integran, primero que nada, cumplan, ¿no es cierto?, con la normativa contable, ¿cierto? Que las cuentas de activo no presenten saldo acreedor, que las cuentas de pasivo no presenten saldo deudor, que la cuenta patrimonio presente el monto representativo como cuenta de patrimonio. Hay que olvidar que la cuenta de patrimonio es una cuenta de pasivo, por lo tanto, también su condición de cuenta de pasivo va a tener que presentar saldo acreedor, ¿ya? En el evento que no se den esas condiciones, nos da la posibilidad de efectuar en forma inmediata todos aquellos ajustes que pudieran desvirtuar el sentido de cada una de las cuentas, ¿ya? Donde se produjo el error y el cual hay que subsanarla, ¿ya? Dice que incluye todas las cuentas que presentan saldo después del cierre. Obviamente, no se justifica la presentación de cuentas que no tengan saldo, ¿ya? Por lo tanto, se supone que esas cuentas están saldadas, están cerradas, ¿ya? Por eso aparecen con saldo cero. Bueno, hay que considerar los montos de anticipo del fondo en recursos disponibles, que igual a la suma de saldo de las cuentas pertenecientes al subtítulo 114, excluyendo la 114.05, ¿ya? También en el proceso, ¿no es cierto?, de cierre, la suma de deudores presupuestarios, igual al saldo de la cuenta 121.92, ¿ya? Son los deudores presupuestarios lo que se traspasó, ¿no es cierto?, de un ejercicio a otro y que corresponde a los ingresos presupuestarios que no se percibieron durante el periodo. En el proceso de cierre, la suma de los acreedores presupuestarios, o sea, cuántos fueron los
los deudores que quedaron clasificados dentro de esa cuenta. O sea, a cuánto el municipio, a cuántos proveedores le quedó debiendo al 31 de diciembre, ¿no es cierto? Verificar esa cuadratura que sea concordante y congruente, en la cual, ¿no es cierto?, está en el saldo de la cuenta 221.92. La diferencia entre las cuentas 4, ingresos, y 5, gastos patrimoniales, con saldo 31 del 12, se cierran para el cálculo del resultado del ejercicio, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, ahí también tengo que revisar todas las cuentas de ingresos patrimoniales y de gastos patrimoniales para poder determinar cuál ha sido el resultado del ejercicio. Se debe verificar que el saldo del ejercicio no traiga el saldo inicial, el que debe ser traspasado a la cuenta resultados acumulados. ¿Ya? Por lo tanto, la cuenta, ¿no es cierto?, resultado del ejercicio va a tener que ser traspasado a la cuenta resultados acumulados, que corresponde al código 31102, ¿cierto? Y que corresponde al resultado de ejercicios anteriores. Y esta es la estructura del balance general, ¿no es cierto? Tenemos los activos, ¿ya? Tenemos los pasivos, el patrimonio, ¿ya? Tenemos la ecuación del inventario, que es el activo igual al pasivo más patrimonio. Pero igual, ¿no es cierto? Como es una ecuación, yo puedo despejar cualquiera de estos elementos. Ya puedo despejar el pasivo, puedo despejar el patrimonio. Si despejo el patrimonio, ¿no es cierto? Este tiene que ser igual al activo menos el pasivo, ¿ya? Me va a dar el patrimonio. Y también, ¿no es cierto?, puedo determinar el activo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el monto del activo? Que va a ser igual al pasivo más el patrimonio, que es lo que estamos presentando en esta imagen. Siempre se tiene que dar la igualdad del inventario, o la ecuación del inventario, ¿ya? Que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio, o que el patrimonio menos el pasivo es igual al activo. Luego nos pasamos al estado de resultados. Que nos muestre el estado de resultados, ¿ya? ¿Cuál es el concepto del estado de resultados? Es un estado contable que tiene por objeto mostrar el desempeño de la entidad pública en un periodo contable. El desempeño se mide a través de las variaciones indirectas del patrimonio, esto es, a través de los elementos reconocidos como ingresos y gastos patrimoniales, ¿ya? ¿Hay dudas, consultas? Dice: el estado de resultado considera las actividades operativas que la entidad lleva a cabo con el fin de alcanzar sus objetivos básicos. Los ingresos patrimoniales y los gastos patrimoniales provenientes de las actividades operativas se distinguen de los provenientes de la tenencia de activos o de la financiación de las operaciones de la entidad, ¿ya? Por lo tanto, hay una diferenciación. Este reporte financiero es preparado en base a un periodo contable detallando los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y, como consecuencia, el beneficio o pérdida que genera en un periodo de un año, denominado resultado del ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, los ingresos patrimoniales menos los gastos patrimoniales igual al resultado del ejercicio. Consideraciones para la preparación del estado de resultado. Primero que nada, se elabora considerando el balance de comprobaciones de saldo antes del cierre del ejercicio. Incluye todas las cuentas de los títulos 4 y 5 que presentan saldo antes del cierre. El resultado del ejercicio es igual a los ingresos patrimoniales menos los gastos patrimoniales. El resultado del ejercicio debe ser igual al informado en el balance general. Revisar si la cuenta 31.103 tiene saldo. Ahora, ¿qué comparación se hace, no es cierto? Aquí, cuando hablamos del balance general y el estado de resultado, ambos tienen que conversar entre ellos. ¿Por qué? Porque el balance general me tiene que demostrar, ¿no es cierto?, las variaciones que ha tenido el patrimonio, que se produce entre la diferencia de los activos menos los pasivos. Esa diferencia tiene que ser igual a la diferencia que se produce
entre los ingresos patrimoniales menos los gastos patrimoniales, ¿ya? Ojo con eso. Cuando esto no cuadra, quiere decir que hay algún problema, ¿ya? Y eso hay que analizarlo, revisarlo, de manera tal que debe ser la misma información, ¿ya? Por eso que dice que el resultado del ejercicio debe ser igual al informado en el balance general. Y cuando hablamos del balance general, por eso ustedes estamos hablando de que está compuesto por el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿ya? Por lo tanto, la diferencia producto del resultado del ejercicio tiene que ser la misma variación que se haya generado entre el activo menos el pasivo. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta? ¿Duda? Seguimos. Acá tenemos la estructura, ¿no es cierto?, del estado de resultado, ¿ya? Tenemos los ingresos patrimoniales por un lado, tenemos los gastos patrimoniales por otro lado. Y acá tenemos el resultado del periodo y a su vez tenemos las notas explicativas a los estados de resultado. Y acá, ¿no es cierto?, obviamente nosotros como municipio no utilizamos todas las cuentas que aparecen en el plan de cuentas, especialmente las que tienen que ver con las cuentas de resultados y especialmente con los ingresos patrimoniales. Y en ese caso, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Vamos a utilizar solamente los ingresos tributarios, no porque esto está orientado al sector público y tienen que ver con los ingresos provenientes de los impuestos a la renta, el impuesto al valor agregado, ¿no es cierto?, y los impuestos de la ley de estampillas, qué sé yo, y todos los ingresos de corte fiscal. Luego las imposiciones previsionales también están dadas, ¿no es cierto?, por las imposiciones, ¿no es cierto?, que se recaudan a nivel de servicio público para todas aquellas entidades que aún permanecen en el tiempo, aun cuando exista otro sistema previsional que está establecido por la AFP. Pero esto se refiere a la recaudación de las imposiciones previsionales provenientes de los funcionarios que aún permanecen en el sistema antiguo de previsión social. Estamos hablando aquí de las cajas de previsión, caja de empleados particulares, caja de empleados públicos, caja de empleados municipales, caja de empleados de obreros municipales, etc. ¿Ya? Todas las ex cajas que funcionaban hasta antes del año 1981, fechas que fueron creadas las administradoras de fondos de pensión, ¿ya? Y que aún, ¿no es cierto?, existen funcionarios en lo cual se cotiza para estas instituciones previsionales, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, los ingresos operacionales, el cual sí que son aplicables a los municipios. ¿En qué sentido? Porque aquí vamos a registrar todos los ingresos provenientes de la aplicación del decreto ley 3063, ley de rentas municipales del año 79, en el cual están contempladas, ¿no es cierto?, todos los ingresos provenientes de las patentes municipales, los derechos de aseo, los derechos de construcción, ¿no es cierto?, los derechos varios, como los derechos de bienes nacionales de uso público, ¿no es cierto?, el derecho de propaganda, los permisos de circulación, ¿cierto?, la participación en el impuesto territorial, ¿no es cierto?, los ingresos provenientes por el Fondo Común Municipal, ¿no es cierto?, en algunos casos por las patentes acuícolas, en algunos casos por las patentes mineras, dependiendo de las características de cada comuna. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de ingresos operacionales, nos vamos a remitir a todo tipo de ingresos provenientes de ese origen. Luego tenemos las transferencias recibidas, que tienen que ver con todos los aportes que le hagan al municipio, provenientes de aportes de entidades públicas, como también pueden ser provenientes de entidades privadas, ¿ya? Pero aquí lo más típico son los aportes que se hacen para, ¿no es cierto?, diferentes actividades o proyectos y para el funcionamiento de los servicios traspasados, ¿cierto? Vamos a utilizar esta cuenta respecto de los registros provenientes de ese concepto, especialmente los provenientes del Ministerio de Educación, ¿ya?, y del Ministerio de Salud. Luego tenemos la venta de activos, ¿ya? Dentro de las operaciones que desarrolla el Estado y las municipalidades también se contempla la venta de activos, ¿ya? Y cuando hablamos de la venta de activos, acá estamos registrando, ¿no es cierto?, al valor de venta, ¿ya?
al valor de venta de los bienes de activo, que incluye el valor de mercado que yo estoy, ¿no es cierto?, recibiendo por concepto de la venta de ese activo. Ya, seguimos. También tenemos, como decíamos, las ventas de activos, que son los registros por concepto de ingreso y que se registran a valor de venta de los bienes. ¿Ya? Por eso la venta de activos. El precio de venta que yo pagué por la venta del activo, lo que yo percibí, se registra, ¿no es cierto?, como un ingreso patrimonial. Y otros ingresos patrimoniales que podrían estar radicados respecto a cualquier otro ingreso que no esté debidamente contemplado en los conceptos anteriores. ¿Ya? Y bajo esta nomenclatura vamos a tener los ingresos patrimoniales, ¿no es cierto?, del periodo. Ojo que aquí cuando presentamos el informe de resultados, lo hacemos comparado. Y aquí está la información, ¿no es cierto?, que nos estipula la nueva normativa, que debemos presentar informes comparables. Y aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Comparando un periodo con respecto a otro periodo. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta respecto a lo que ya hemos comentado? ¿No? Ya, no hay consulta. Seguimos luego con los gastos patrimoniales. ¿Ya? Los gastos patrimoniales están dados por los... Aquí yo voy a dar un enfoque desde el punto de vista fiscal, pero en la medida que vayan apareciendo las cuentas, lo vamos a ir señalando que corresponden a los municipios. Tenemos primero los traspasos al fisco, ya que son gastos patrimoniales que efectúa el fisco entre sus entidades públicas. Las prestaciones de seguridad social, que tienen que ver con todo aquello beneficio de carácter social que se entregue a los habitantes del país. ¿Ah? Tanto respecto de pensiones, respecto de bonos, respecto de todo, subsidio especialmente, ¿no es cierto?, que tenga que ver con el otorgamiento de estos beneficios a nivel nacional. ¿Ya? Tenemos los gastos operacionales, ¿ya? Y en este caso, obviamente que están considerados los municipios. ¿Y cuáles son los gastos operacionales que tenemos a nivel municipal? ¿Hay alguien que me los pueda señalar? ¿Cuáles son los gastos operacionales que pueden desarrollar los municipios? Servicios básicos. Ya, obvio. ¿Cuáles son los gastos operacionales? El gasto en personal, ¿ya? ¿No es cierto? Los gastos en servicios básicos, los bienes y servicios de consumo, son todos los gastos, ¿no es cierto?, necesarios para que el municipio pueda funcionar, ¿cierto? Eso se refiere a los gastos operacionales, ¿ya? Hay que tener claridad respecto a esto. ¿Por qué? Porque la forma, ¿no es cierto?, cómo vamos clasificando a la hora de la elaboración del informe financiero, cómo clasificamos estos conceptos. Ahora, yo sé que los sistemas, ¿no es cierto?, informáticos de igual forma lo hacen, pero hay que tener cuidado, de igual forma hay que revisar los estados, los saldos, ¿no es cierto?, si se cumplen con la normativa, ¿ya? Porque también podría darse el caso que no se ajusta a la normativa, pero eso es producto de qué, ¿no es cierto?, por un lado, que a lo mejor el programa computacional no se le han hecho los ajustes respectivos de manera tal que reconozca las operaciones de acuerdo como lo establece la nueva normativa, o simplemente se ha presentado algún error respecto de algunas operaciones económicas y financieras. Por lo tanto, de igual forma, hay que revisar, ¿no es cierto?, los saldos de las cuentas que componen aquellos gastos operacionales. ¿Ya? Luego tenemos las transferencias otorgadas, y aquí sí que también tienen participación directa los municipios. ¿De qué forma, no es cierto, estamos utilizando estas transferencias otorgadas?
ya desde el punto de vista de gastos patrimoniales. ¿Qué tipo de transferencia otorgamos? ¿Hay alguien que me lo comente? ¿Qué tipo de transferencia, ¿no es cierto?, otorgan los municipios? Profesor, se otorgan transferencias a instituciones, Correcto, ¿cierto? sí. También se otorgan transferencias, bueno, se puede tomar como transferencia cuando postulan, bueno, hay un proceso de postulación para los FONDEBES. Sí, correcto, sí, Sí. sí, Transferencia a organizaciones comunitarias como bomberos, o sea, de voluntariados como bomberos, sí, por ejemplo. sí, correcto, ¿cierto? Sí. Y también al sector público, ¿cierto? Cuando hacemos transferencias a otras entidades públicas, cuando tenemos que concurrir con financiamiento compartido de algunos proyectos, ¿cierto? Sí, cuando, por ejemplo, tenemos la Fundación para la Pobreza, nosotros, Servicio País, Ya. que se nombra en los municipios. Correcto. Y lo otro también, la actividad que se llama los pavimentos participativos. No sé si ustedes tienen también ese proyecto. Sí, también los pavimentos participativos, Claro, que ahí está el municipio, la comunidad y el el Servio. Servio. Exacto. Bueno, que ahí actúa como actor principal el Servio, ¿cierto? En la cual Sí, el municipio hace la transferencia al Servicio de Vivienda y Urbanismo para conformar el monto global respecto al proyecto. Y en ese caso sí. estamos hablando, obviamente, de transferencia, ¿cierto? Sí. ¿Ya? ¿Hay dudas respecto a este concepto de las transferencias otorgadas? Cuando hablamos de transferencia otorgada, quiere decir que ya estas transferencias están dadas, digamos, ¿ah? El gasto ya se concretó, ¿ya? Por eso se llama transferencias otorgadas. ¿No hay duda respecto a esto? Aquí hay temas relevantes cuando se otorgan transferencias, ¿cierto? En el caso, bueno, hoy en día, de acuerdo a la resolución 330 de la Contraloría, respecto a las rendiciones de cuentas, hoy en día todas las transferencias que se otorguen, tanto a entidades públicas como privadas, están sujetas. ¿A qué están sujetas? A rendición. A rendición de cuentas, ¿cierto? Sí. Todas las transferencias, todos los aportes están sujetas a la rendición de cuentas de los fondos entregados, ¿ya? Bueno, y para cada caso están determinadas las fórmulas cómo se debe rendir cuenta para cada tipo de transferencia otorgada, ¿ya? Respecto del sector privado, la transferencia está dada, ¿no es cierto?, para fines específicos. Por lo tanto, la rendición de cuentas que nos presenten las entidades del sector privado van a tener que ser concordantes, ¿no es cierto?, con las finalidades de los fondos que fueron entregados a esa institución, ¿ya? Obviamente que para el otorgamiento de esta transferencia para el sector privado, ¿qué es lo que debe mediar previamente? Alguien que pueda dar respuesta. ¿Otorgamos derechamente el aporte nomás? De existir un No convenio. deberían por lo menos. Tiene que existir un convenio, ¿cierto? Un convenio de traspaso de fondos o de aporte, ¿cierto? En el cual, ¿qué va a establecer el convenio? Va a establecer primero que nada el monto que se va a transferir, ¿no es cierto? ¿Para qué va destinado los fondos? ¿Ya? ¿Cuál es la institución beneficiaria de la transferencia? La oportunidad en la forma como van a tener que rendir cuenta de los fondos entregados, los plazos de rendición de cuenta, ¿ya? Bajo qué documentación de respaldo se van a aceptar las rendiciones de cuenta, a pesar de que igual la normativa de la Contraloría establece claramente que las rendiciones de cuenta se deben hacer con los documentos originales que respaldan la inversión de los fondos, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, de esa forma podemos validar
lo que tiene que ver con las rendiciones de cuentas de las transferencias otorgadas, ¿ya? También respecto a los municipios de aquellas transferencias, ¿no es cierto?, deben contar previamente con el acuerdo del Consejo Municipal, ¿cierto? Todas las transferencias, cualquiera que sean, ¿no es cierto?, deben contar previamente con el acuerdo del Consejo Municipal que acredite, ¿no es cierto?, que el municipio va a transferir cierta cantidad de dinero. Aquí hay otro tema importante también que tiene que ver con, más bien con la administración financiera del municipio. ¿En qué momento, ¿no es cierto?, podemos dar las transferencias de recursos a entidades públicas o entidades privadas? En reiteradas normativas de mucha data, ¿no es cierto?, se ha establecido que el municipio, ¿no es cierto?, tiene que priorizar sus compromisos y sus obligaciones. ¿Y cuál es la priorización que hoy día existe respecto del compromiso de obligaciones? ¿Alguien me la puede mencionar? ¿Alguien puede mencionar cuáles son la priorización que debiera darse dentro de lo que tiene que ver con la administración financiera municipal? Profesor, ¿Sí? ¿le responden al regreso o esperaría? Son las 12:15, tenemos el break de 45 ahora, la pausa. No, vamos al break y te retomamos nuevamente. Ya, ¿Ya? ahí les da más Listo. tiempo para que Sí, para que respondan. piensen. Sí. Sí, Ya. ya. Listo, gracias.